Chup chup, lo que suena en la olla, sabores de barrio, cocina que mola, de Zaragoza al mundo con mucho sabor. Entre charlas y risas se enciende el fogón. Chup chup, ven y pasa la cuchara, que aquí se guisa la charla más clara. Lamineros al plato, pasión y calor, que empiece el festín, comienza el sabor. ¿Pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Bienvenidos al cuarto episodio de Chup Chup, la charca a la cocina. Hoy os traemos un registro un tanto especial porque no vamos a estar los 3 o 4 mismos de siempre, sino que hemos traído a alguien especial. Hemos cedido y esta vez pues una persona que de verdad sí que sabe de cocina y de gastronomía, pues nos va a enseñar, nos va a compartir sus conocimientos. Manel, ¿a quién tenemos hoy? Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues mira, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Jorge Agraz, profesor de cocina de los cursos de hostelería de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza y Provincia. Bienvenido Jorge, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, muy contento y nada, que me siento importante aquí, tanto profesional con que estamos para que lo que nos preguntéis y quieran saber vuestros oyentes. Como somos un podcast de cocina, la primera pregunta es sencilla. ¿Qué has comido hoy? ¿Qué he comido? Pues mira, hoy tocaba lección de salmón, o sea, pues desde cero. Hemos recepcionado el salmón, hemos cortado, hemos limpiado, hemos congelado, hemos marinado y luego hemos hecho unas pequeñas raciones en papillote con verduras, o sea, que hemos comido muy sano, muy rico. Y luego, pues con la carne que hemos sacado de la espina, pues hemos hecho un pequeño tartar en el cual, pues nada, hemos hecho una elaboración así más bonita y bueno, pues hemos hecho un 3 en 1. Igualito que nosotros, ¿eh? O sea que, claro, lo que cocináis en las clases luego os lo coméis. Bueno, es la parte bonita de la docencia. Normalmente sí. O sea, tenemos que contar siempre con todos los procesos, ¿no? La comida lleva diferentes procesos, desde la compra, la recepción, el almacenamiento, la preelaboración, elaboración y servicio al cliente, ¿no? En este caso no tenemos servicio al cliente, pero bueno, el mismo personal de Orega, los propios alumnos, pues al final somos nuestros primeros críticos, ¿no? A veces las cosas salen mejor, a veces no tan mejor, pero generalmente sí solemos probar un poquito lo que hacemos, ¿no? Sí. Aunque ahora estés como docente, vamos a retroceder un poco hacia el pasado y vamos a primero conocer un poco tu historia, cómo empiezas siendo tú un estudiante interesándote por la cocina, la gastronomía. Bueno, es una gran pregunta, la verdad, porque normalmente este tipo de profesiones, imagino que igual que la vuestra, pues viene un poco de la motivación, ¿no? En su momento la motivación no piensas que aprendes, no piensas que trabajas, simplemente pues haces algo que te gusta y en este caso pues mi tía abuela, pues todos los sábados por la tarde pues me llamaba para hacer pues donuts, galletas o sopas de pan. Y en ese ratito, pues que bajábamos con ella, pues nada, pues nos iniciamos en la cocina sin yo saber, pues que al final sería profesión de futuro. Entonces, mientras estudiabas, bueno, como en muchas, como en muchos estudios, mientras estudiamos, pues ya tenemos que empezar a entrar en, pues a trabajar, ¿no? A conocer un poco de primera mano cómo es el sector. Estos primeros pasos en la restauración, ¿qué te permitieron aprender? Mis primeros pasos en la formación fueron contrastar lo que aprendías en clase, es decir, el primer año de formación, pues obviamente no es lo mismo cocinar en casa que cocinar para un restaurante. De eso te das cuenta enseguida en tu primer año de estudio, donde ya llegas a la escuela y dices, madre mía, esta cocina es más grande que la que tengo en casa, ¿vale? Y bueno, el primer año lo tomas un poco como formación, pero ya ese mismo verano que tienes vacaciones, se acaban las vacaciones. El primer verano que tienes, sales a trabajar. Tienes necesidades económicas, tienes que pagar el piso en alquiler, quieres invitar a la novia a cenar un lunes o un martes. Y bueno, pues es la manera de no solo costearte la vida, sino seguir aprendiendo. Porque en la escuela aprendes unas cosas, pero obviamente pues está la escuela de la vida, por otro lado, que te enseña otras, ¿no? Y así ha sido siempre. O sea, fin de semana libre, pues a trabajar. Navidades libres, pues a trabajar. Y siempre que había rato libre, pues a trabajar. Has pasado por muchos restaurantes, tanto una vez formándote como ya una vez saliste de la escuela. ¿Cuál dirías que ha sido uno de los restaurantes que más te ha marcado? Pues hombre, he tenido dos principalmente. Uno de los primeros en que estuve, que fue Lillas Pastilla de Huesca, porque era estrella Michelin,
y me tocó una partida de repostería, que bueno, pues como venía en sus inicios de trabajar en postres con mi tía, pues me hacía mucha ilusión, pero también me di cuenta de que hay que tener los pies en el suelo y que a veces no llegas tan preparado a un sitio y te exigen más de lo que realmente puedes dar. Y eso, pues con 17 años es un aprendizaje muy valioso, ¿no? Porque te das cuenta que realmente no sabes absolutamente nada y con toda la humildad del mundo y trabajando gratis, pues tienes que dar el callo y que no te puedes echar atrás. En fin, fue un invierno aquel muy duro, pero también en su momento a mí me dijeron, esto te va a valer como currículum. A mí me fastidiaba porque es un dinero con el que cuentas y no lo tienes, pero esa formación que recibes de trabajar con los mejores, eso no tiene precio, porque luego nunca jamás me negaron la entrada en un restaurante en el que yo quisiera trabajar, por el mero hecho de haber trabajado en una estrella Michelin que ya hoy siguen reconociéndose como un poco los más top, ¿no? Os puedo decir que he trabajado en todo tipo de restaurantes, hoteles, campings, mejores, peores, y que al final aprendes de todo. O sea, cuando puedes aprender las cosas positivas de las cosas positivas, te las guardas, ¿no? Y cuando ya imagino que llegaremos a la época de jefe de cocina o empresario, pues aplicas lo mejor que has aprendido de cada sitio. Pero obviamente también hemos aprendido lo peor, garantizado. Y no voy a entrar en detalles porque eso os quita el hambre, ¿vale? Pero me ha tocado hacer de todo, he visto de todo. Quien diga que no miente, y esto al final es un aprendizaje constante. Entre otros restaurantes has trabajado con Sergio Torres en el Rodat Javea. ¿Cómo es trabajar? Habéis hecho los deberes. Sí, sí. ¿Cómo es trabajar con una persona tan reconocida a nivel nacional que al fin y al cabo, pues por ejemplo, ha participado en un programa de televisión en la 1 con su hermano? Cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia y qué aprendiste de él. Bueno, tengo que ser sincero, que cuando yo trabajé con él todavía no había alcanzado el nivel de fama mediática que hoy tiene, ¿vale? Sí se movía ya unos círculos gastronómicos muy importantes, ya era amigo de las actuales estrellas ya más veteranas, Berasategui, Arzac, etcétera, pero mediáticamente no era tan conocido, ¿no? Entiendo que su forma de trabajar, que es la que yo le conocí, fue la que le llevó a ser mediático, ¿vale? Entonces, pues para mí fue una maravilla, la verdad, es lo que os decía, aprendes de los buenos, pues aprendes lo mejor, ¿no? Me di cuenta de una cosa que fue que delegaba mucho. O sea, fue la primera vez que me encontré un cocinero, un jefe de cocina, un asesor gastronómico, al cual pues tú le podías proponer, oye, pues que se me ha ocurrido hacer pues un postre de otra manera, una galleta, oye, hazlo. Y yo decía, coño, la libertad existe en esto. Porque hasta entonces era un poco como guillotina, ¿no? Venga, corta, cocina, recoge esto, ¿no? Y llega un momento en el que, bueno, con años ya de trabajo y aprendizaje, pues obviamente ya puedes empezar a pensar por ti mismo y ves que hay gente que realmente son buenos líderes y te dan esa parcela de libertad. Y entonces, sinceramente, dejas de mirar la hora en el reloj. Trabajas a gusto, te da igual trabajar más, simplemente vas a hacer un trabajo, cueste lo que cueste, no importa. Esa experiencia, no sé cuándo fue que diste el salto a ser tu jefe de cocina, pero supongo que fue una fuerte influencia, ¿no? Para luego lo que serías tú como jefe de cocina en los restaurantes que estuviste y en el que abriste. De todo, porque, a ver, la parte gastronómica es muy bonita, ¿no? Cuando llega el cliente, se sienta, todo está muy bueno, todo es muy bonito, pero claro, también una parcela que es de control y administración, que no se nos puede olvidar. Entonces, cuando uno ya empieza a tomar responsabilidades y tiene gente de equipo a su cargo, pues al final tienes una responsabilidad con ellos. Es decir, un mal trabajo con ellos les supone pues una bajada de rendimiento, que se frustren, que no estén contentos. Tienes que empezar a valorar otras cosas que al final no entran en el plato, ¿no? Cuando nos presentan esas fotos tan bonitas de los platos, hay un enorme trabajo detrás que obviamente pues el cliente no conoce, a no ser que hayas trabajado un poquito en el sector, ¿no? Bueno, al final todo acaba influyendo. ¿Y tu propio restaurante cuándo fue exactamente que lo abriste y en qué momento tomas la decisión
y te ves lo suficientemente preparado como para dar este paso? Bueno, fue un proceso bastante curioso, no difícil, pero sí valiente. Pero aquello luego acarrearía una serie de situaciones que fueron las que me llevaron a ser docente hoy, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que puedes? Bueno, obviamente como en la vida vas pasando por responsabilidades. En cocina, pues llamamos en la brigada, las diferentes partidas tienen diferentes nombres y responsabilidades, ¿no? Entonces, empiezas como ayudante, vas luego como técnico oficial como cocinero, vas de segundo de cocina, jefe de cocina, y en ese momento, en el jefe de cocina, pues puedes decidir continuar como jefe de cocina para otros empresarios, o puedes pensar que ya tienes cierta experiencia como para poder lanzarte tú, ¿no? Nunca lo sabes todo como para decir al 100% voy a triunfar. O sea, porque hay procesos que al final los acabas aprendiendo por el camino, tienes que tener una cierta dosis de valentía y decir, bueno, pues creo que ya puedo con lo que me echen, ¿vale? Con lo que no contaba yo era que con el restaurante se montó con ayuda de mi familia, ¿de acuerdo? Un 2007 y a eso en 2008 estalló una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Y aquello pues nos acarreó numerosos problemas, pero bueno, fue otro aprendizaje. ¿Qué concepto tenías en ese restaurante? ¿Qué platos hacías? En su primer inicio, es decir, cuando se inició la actividad, la economía en aquel momento pues era muy boyante, era muy positiva. Comencé vendiendo pues menús 50, 60, 70 euros, un poco pues, lo que te iba pidiendo el cliente. Comida sofisticada, como podemos encontrar hoy en los mejores restaurantes, pero bueno, el objetivo de iniciar la actividad del restaurante no era meramente económica. El tener ubicado el restaurante en una zona de sierra, de actividad al aire libre, etcétera, aquello suponía un periodo de descanso al año en el cual yo quería seguir estudiando. O sea, mi meta, mi objetivo era seguir estudiando. Mi objetivo, ya veremos si algún día lo puedo cumplir, era estudiar turismo. ¿Vale? Y el objetivo de tener un restaurante en una casa de pueblo, que es lo que sucedió, al final también era tener una casa rural o un hotel. Pero digo, bueno, pues tenemos momento de trabajo, tenemos momento de estudio, pero todo aquello se cortó. O sea, llegó la crisis y pasamos, y yo no os miento, pues de vender menús de 50 euros a vender pues un bocadillo de pechuga de pollo a la plancha, por favor, pártemelo por dos y 2 botellines de agua. O sea, pasamos de vender 50 euros a tener pues tickets de 5, 6, 7, 8 y 12 si tenía suerte. Entonces aquello pues te vuelve a poner un poco los pies en la tierra y bueno, pues al final te adaptas. Es decir, a veces quieres hacer algo muy concreto y la vida, los clientes te dicen, no, o sea, tranquilo, vas a ir por otro lado y mira, o vas por aquí o lo pierdes todo. Entonces, en ese momento es cuando decides dar un cambio en tu vida y pasarte a la educación, porque decides dejarla, como digamos, el día a día en la cocina, por decirlo así, y pasarte a la docencia. Bueno, no es que lo decidiera. Como todo en la vida es un acto muchas veces de suerte, ¿eh? Lo mismo que por un lado te vienen mal de malas, pues con el tiempo luego te vienen de caras. Una prima segunda mía, profesora de una FPB, una formación profesional básica, en su momento era PCPI, ¿vale? Pues ella tenía su plaza de titular en un pueblecito cerca de Barbastro y bueno, le tenían que hacer una operación de la rodilla, algo sencillo, tenían que tocar un poco el menisco, 1 mes y medio de baja. Me dice, oye primo, bájate 1 mes y medio, y claro, yo ya sin trabajo, un noviembre, en el restaurante ya había poco. Joder, pues mira, oye, profesor, yo os juro que era la última cosa que yo esperaba que fuera a hacer en mi vida. La última. Porque no fui buen estudiante. Me gustaba mucho cocinar, me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho el deporte, y el aire, el tiempo libre, pues en mis inicios de joven no los contemplaba pues para estudiar, lo cual de luego me arrepentí mucho, pero bueno.
En su momento no pensaba en ello, ¿no? El caso que dije, bueno, pues por un mes y medio, digo, mira, pues si no les gustó, pues que me despidan y ya está. Si saco 15 días de nómina, pues eso que me saco, que me viene bien, ¿no? Y bueno, lo que iba a ser un mes y medio de reloj, al final fueron casi 5 años. Desgraciadamente, a mí me fue muy bien, pero a mi prima la operación fue un desastre, fue mal, y eso la obligó a estar casi 5 años de baja, con muchas más operaciones, y en todo ese tiempo, pues al final estuve de profesor en su plaza, combinando el trabajo de restaurante y de profesor. Entonces, pues iba a trabajar de profesor por las mañanas y pues algunas tardes, fines de semana, veranos, etcétera, que no tenía trabajo en la escuela, pues subía al restaurante y pues nada, pues arriba y abajo. El momento culmen fue, pues que claro, el restaurante, como os he dicho antes, era familiar, ¿vale? Y yo estaba en la cocina y mi hermano, pues bueno, que venía de un perfil de administrativo en una empresa más vasto y tal, pues bueno, aprendió muy bien el oficio de camarero y de maître y lo llevábamos entre los dos. Entonces, cuando yo no estaba en la empresa, pues era él el que atendía a los clientes, etcétera, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente también, pues se puso malo y entonces ya sí que tuve que decidir, ¿vale? Tenía que decidir o en estar en la escuela o quedarme en el restaurante. Y bueno, en aquel momento la situación pues era la que era y bueno, pues me di cuenta que siendo profesor me salía muy natural, o sea, aquello que nunca pensé que pudiera ser, pues resulta que ser un mal estudiante me ayudó a enseñar a malos estudiantes. Entonces, realmente, pues aquello cuajó en mi vida, cuajó en mis jefes, cuajó en todo el universo, ¿no? Podemos decir. Y así hasta hoy. Ya no he bajado de este barco. Bueno, antes también has dicho que eres una persona que le gusta seguir formándose y has hablado también sobre tus experiencias como estudiante. ¿Esa experiencia es algo que intentas transmitir a tus alumnos ahora? A ver, es fundamental. Y vosotros aquí ya como ya pues prontos trabajadores lo vais a ver. O sea, no se para de aprender. O sea, o vienes con la voluntad, la iniciativa de seguir aprendiendo o rápidamente te quedas en la cola. O sea, y ya no la cola, ya desapareces del mercado. De la cocina en particular no se para de aprender, porque si no, pues solo hace falta seguir un poco las redes sociales y ver que cada día, o sea, es que dices, es increíble las cosas que se descubren cada día. Piensas que se ha descubierto todo y al día siguiente te das cuenta que no sabías nada y todo lo que habías dado por hecho, pues hay un nuevo estudio, ya no digo solo cocinero, sino delegación o universidad, etcétera, biólogos, veterinarios, que al final participan todos de la comida, y nutricionistas, y te das cuenta que, pues que no sabes nada. Y te cambian de la noche con la mañana, pues a volver a estudiar. Y en las clases, ¿qué otros aspectos importantes intentas transmitir a tus alumnos de lo que es la cocina y el día a día? Bueno, pues valoro mucho la ética del trabajo, ¿vale? A ver, cuando hablamos de cocina y hablamos de platos bonitos, etcétera, bonitos, no tan bonitos, da lo mismo. Lo que no puede fallar nunca es la inocuidad de los alimentos. Los alimentos, las elaboraciones, tienen que ser sanas. Es decir, no pueden contener bacterias, no pueden contener microorganismos. No podemos permitirnos pues, que un cliente, por una mala praxis, pues al final reciba una contaminación alimentaria y termine en el hospital. O sea, lo que sí intentamos recalcar sí o sí, día a día, es hacer un trabajo que sea rápido, que sea fiable, pero sobre todo pues que garantice la seguridad de nuestros consumidores, ¿no? Pues si no, de nada nos vale. ¿Vale? Y hay muchas enfermedades que se pueden coger y contaminaciones donde un cliente no se va a dar cuenta que las va a coger. O sea, eso está ahí. ¿Y estos estudiantes qué perfil suelen ser los que hacen estos cursos? Tenemos de todos, depende un poco los cursos, ¿no? Desde la Federación de Empresarios, Oreca Formación, pues damos diferentes cursos en diferentes grados, ¿no? Están por un lado los que son certificados de profesionalidad, en los cuales los alumnos vienen a adquirir unas habilidades que luego van a poder compulsar para ser pues, técnicos oficiales de nivel 1 o nivel 2.
y luego damos otros cursos que son para propios trabajadores y también para empresarios que no otorgan una oficialidad, un certificado oficial, pero sí te da un conocimiento plus para poder aplicar en sus propios trabajos. Entonces, pues depende. O sea, tenemos cursos luego privados, pues empresas que te piden, oye, pues que quiero que mis trabajadores aprenden a cortar jamón. Bueno, perfecto. Hoy existen módulos o formas para poder financiar estas financiaciones, o las empresas lo pagan, pues contratas un cortador de jamón, pues quedas un día con el cortador, con trabajadores, les das la formación y ya está, ¿no? Hoy, a ver, hay que estar a todo. O sea, va todo tan rápido pues que las empresas necesitan. Los trabajadores también necesitan, porque no todo viene de las empresas. El propio trabajador dice, jolín, estoy en una partida de postres, hace 5 años y no recibo una formación, quiero actualizar mis conocimientos de postres, pues Oreca es el sitio perfecto para poder dar postres. Porque esto igual suena mal aquí dando la publicidad, ¿no? Pero es lo que es. Ninguna academia en Zaragoza va a gastar tanto dinero en materia prima como lo hacemos nosotros. O sea, somos conscientes que somos la Federación de Empresarios, que cuanto mejor demos la formación, mejor les va a ir a las empresas, cuanto mejor le va a las empresas, mejores condiciones laborales van a tener los trabajadores, y al final es un círculo que termina con un consumidor pues que está agradecido y que cada vez está más reconocido a nivel nacional y también internacional. Entonces, en este sentido, yo puedo decir, bueno, cuando empiezas a trabajar, ¿cuál es el presupuesto? Es lo normal que preguntamos los cocineros y los profesores cuando empezamos a trabajar. Como si vosotros montáis un estudio de periodismo y, bueno, ¿y qué presupuesto tengo para comprar un equipo informático, de micrófono, de...? Pues imaginaros que os digan lo que necesites, ¿vale? Dentro de la responsabilidad, ¿vale? Es decir, porque luego el aprendizaje es escalable. O sea, no llegas y dices, ahora empiezas por langosta, ni empiezas por bogavantes, ni por fa, ni por trufas, ¿vale? Empiezas por picar cebollas y poco a poco pues vas escalando. ¿Tienes alguna, durante, ya llevas unos cuantos años, o sea, habrás oído muchas cosas en estos cursos? ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar, algo que hayas visto, que digas que te has llevado las manos a la cabeza? Anécdota. Pues hombre, no sé, he tenido tantas, sinceramente, que me has pillado fuera de juego completamente. O algo que hayas visto que digas, "Uf, esto en la vida, esto no se puede hacer de ninguna manera". Hombre, a ver, si es de lo que no se puede hacer, te puedo decir de alumnos que he suspendido, obviamente por cosas que no se pueden hacer. Es decir, pues un examen después de 4 meses de formación, pues un alumno que está tosiéndose encima con las manos y luego, pues en el propio examen, que ya no tenido una formación que puedo ver o no, pero en medio de un examen final, y después de estar tosiendo las manos, no lavárselas y seguir manipulando un alimento en crudo y terminar el examen y decirle, muchacho, lo siento, pero no puede ser cocinero. Y, en fin, hay que... es la parte más negativa de esto, pero esto no va de aprobar a todos. Esto va de ayudar a quien lo necesita, porque al final, cuando hablábamos un poco del clima del aula, os puedo decir que somos grupos de 15 personas, a partir de ahí algunos van dejando la formación y puedes acabar siendo 8, pero muy variopinto y de todas las nacionalidades y muchas veces de diferentes idiomas, entonces, y culturas. Es complicado a veces pues decir que todo el mundo entienda cuál es el objetivo, pero cuando hablamos de sanidad, pues allí no hay marcha atrás. El que no garantiza la seguridad alimentaria no puede trabajar en una cocina. Como positivas muchas también. Pues que, bueno, pues yo que sé, que te hagan... La mejor anécdota que a mí me puede pasar es cuando viene un alumno que ha dejado la formación y a lo mejor por lo que sea pasa delante de la formación después de 2 años, 3 años. Oye, pasaba por aquí, pasaba a veros, ¿qué tal estáis? Tío, gracias. Gracias por lo que me has enseñado. Y dice, mira, y te le traslado las gracias de mi jefe porque está más encantado él conmigo que incluso yo con la formación, porque nos ha valido la formación. Entonces, que tú sabes que tus palabras, porque al final tus palabras es el reconocimiento, no el reconocimiento, sino la experiencia acumulada de muchos años. Ya no de docencia, sino de trabajo, que luego transmites a los alumnos. Y si luego esa experiencia les ayuda a tener mejores condiciones, trabajar mejor, etcétera, pues es que creo que no hay mejor anécdota positiva que aquella.
aparte pues de risas o en fin, pues cosas que también pasan que tampoco se van a contar en un podcast. Sí, sí. Bueno, has vivido la gastronomía, como hemos visto, desde muchos puntos de vista y ahora parece que también es un poco un tema que está muy de moda, que se ve en redes y incluso parece que hay gente que se está animando mucho a abrir restaurantes, a montar sus propios negocios o dedicarse en general a la gastronomía. ¿Qué consejo le darías a ese tipo de personas? Consejo, pues que se dejen asesorar por un buen profesional. También te puedo decir, es algo en lo que estoy ahora, que estoy empezando a crear un poquito, ¿de acuerdo? Pero es importante porque vivimos en épocas muy cortoplacistas. O sea, las inversiones requieren un retorno rápido de dinero y eso muchas veces pues conlleva tomar malas decisiones, ¿no? Una empresa que quiere gozar de un éxito tiene que llevar un crecimiento. De hecho, aquellas empresas que pagan ese reconocimiento, se montan la mejor cocina, el mejor horno, los mejores cocineros, los mejores recursos, medios, etcétera, suelen durar poco. Suelen durar poco. ¿Por qué? Porque algo que empieza arriba y va a menos, pues es percibido por el cliente. Algo que empieza de una forma humilde, correcta, pero va creciendo, también es percibido por los clientes. Entonces, aquello que es positivo, pues siempre escala a positivo. Lo que empieza ya en el top, pues al final algunos lo consiguen y se mantienen, pero bueno, hablamos ya en términos que, por deciros, no todos los restaurantes viven del restaurante. Muchos de los grandísimos cocineros que hoy conocemos de los medios, etcétera, no viven por la rentabilidad del restaurante, viven de los medios. Un documental, un libro, una ponencia en una universidad, y eso da un dinero que el restaurante muchas veces no da, porque la cantidad de dinero que destinan a los recursos, personal, etcétera, es mucho más grande que los ingresos que a veces puede proporcionar un restaurante. Si queremos vivir de ello, pues mi consejo es comenzar de una manera humilde, discreta, segura, y a partir de allí pues ir creciendo y poquito a poco. Y ya para terminar, antes, para empezar, hemos preguntado qué habías comido. Ahora, para tirar, te preguntamos ¿cuál es tu comida favorita? ¿Tu plato favorito? Mi comida favorita. Pues bueno, mi comida favorita son las chiletas, que no tenéis ni idea, seguro, de qué es, ¿no? ¿Chiletas? Chiletas. ¿Es No sabéis qué es. es un embutido? Podría venderse como un embutido, ¿vale? Es una elaboración muy típica de Pirineo Aragonés, ¿vale? Bueno, del Somontano hacia arriba, de donde soy, de Barbastro, tanto la parte de Sobrarbe como Ribagorza. Y nada, se hace con tripa de cordero y se rellenan con arroz y casquería y bueno, pues es algo que es cultural y que desde pequeño pues comes en los momentos especiales con tu familia y que al final es mi comida favorita. Ahora, luego una buena tortilla francesa, un buen huevo frito, pues puede ser mejor que el mejor bogavante del mundo. Es decir, ¿vale? ¿Y vosotros tenéis alguna? Ya, dejadme hacer alguna pregunta, ¿no? Que estáis varias, aquí sí. abusando aquí del entrevistador y... Yo el arroz, como me lo hagas, arroz, Yo paella, arroz Yo negro. de arroz también soy mucho. Yo soy muy de arroz. Yo. Y luego la pizza también siempre está bien. Bueno, pues tendréis que grabar también para vuestros oyentes que os vean algún día vuestras nociones. Y también podéis pedirnos algún curso si algún día necesitáis. A ver si vais a seguir con el tema de la gastronomía. No está mal conocer desde dentro lo que es la gastronomía y luego marques en una paellita para los oyentes y... Sería gracioso vernos cocinar. Bueno, de gracioso, bueno, pues sí, si se pasa bien, pues sí, pues es Sí, gracioso, si no ¿no? lo bien nos lo pasaríamos seguro. Sí, El eso resultado seguro. ya sería otra cosa. Bueno, seguro que saldría A lo bien. mejor somos de los que no suspenderías en el examen. No creo. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos y tus vivencias con nosotros. Ha sido un placer, la verdad. A vosotros, seguiré muy de cerca este podcast, seguiré la evolución, mucho ánimo y nada, que gracias a vosotros, a los oyentes, y que la gastronomía, pues que es un hobby, es una pasión, es a lo escalable. Nuestro expresidente, que ya falleció hace unos años, José Luis Izuel,
que fue presidente de la Federación de Empresarios de Zaragoza y posteriormente lo fue de Hostelería de España. Un crack que fue escalando, y él a la gastronomía y a la hostelería le llamaba la industria de la felicidad. Y no le falta razón, porque al final escuchamos al que llora, reímos con el que ríe, y todo acaba en un bar, todo acaba en una mesa, y nuestros mejores momentos casi siempre vienen después de una buena mesa. Entonces, pues hay que seguir cultivando este caldo positivo que tenemos y continuar en la inercia. Pues Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti y también a nuestros oyentes, porque con esto hemos llegado ya al final de nuestro cuarto episodio y nos escuchamos en el siguiente. No olvidéis de suscribiros, compartir y sobre todo, comed con alegría, como bien has dicho tú. Hasta la próxima y que aproveche. Chup chup, lo que suena en la olla, sabores de barrio, cocina que mola, de Zaragoza, el mundo con mucho sabor. Entre charlas y risas se enciende el fogón. Chup chup, ven y pasa la cuchara, que aquí se guisa la charla más clara. Lamineros al plato, pasión y calor, que empieza el festín, comienza el sabor. ¿Pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer.